Tal y como se esperaba, muy buenas noches, ya llegó la sección deportiva, eso es lo que se esperaba. No, ahora sí, ya tal y como se esperaba, hoy se agotaron ya por completo los boletos para la NFL, regreso a la NFL a la Ciudad de México con el partido del próximo mes de noviembre entre los Patriotas y los Raiders de Oakland en el Coloso de Santa Úrsula. Unos cuantos minutos bastaron para que en la venta libre también vinieran las quejas y los pocos boletos. Como se esperaba, este miércoles en unos cuantos minutos se agotaron las localidades para el partido de la NFL en la Ciudad de México, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland. En el día de venta libre al público fueron pocos los afortunados que pudieron conseguir uno de los boletos para el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Azteca. A través de Twitter, la NFL agradeció la respuesta de los fanáticos mexicanos para el partido del próximo 19 de noviembre entre Nueva Inglaterra y Oakland. En el tuit, colocado por la cuenta oficial de la Liga en México, destacó que la venta de entradas para el juego entre los Patriotas y los Raiders fue todo un éxito. No obstante, en las respuestas a la publicación se pueden leer las inconformidades de aficionados que no pudieron alcanzar entradas para el partido. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y la Ciudad de México fue sede del torneo nacional de Nippon Kempo, en el cual participaron precisamente atletas de 3 estados, entre ellos, por supuesto, los de la capital del país. La Ciudad de México fue sede del Campeonato Nacional de Nippon Kempo, en el que participaron representantes de las asociaciones de los estados de Querétaro, Jalisco y la capital del país. La Federación Mexicana de esta disciplina eligió las instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos para efectuar esta competencia, que forma parte de los selectivos que se han realizado desde hace 2 años para participar en el Campeonato Internacional en la ciudad de Varese, Italia, del 25 al 31 de octubre del presente año. El Nippon Kempo es un arte marcial japonés que abarca técnicas de karate, judo, taekwondo, entre otras. Golpes, patadas, barridas y llaves son características de este deporte. Se dice que esta disciplina es el camino de la superación personal para crecer fuerte, física y espiritualmente, encontrando la armonía entre uno mismo y el universo. Vianey Zárate, 21 Noticias. ¿Cómo ves? Ahora que te estás convirtiendo en todo un atleta extremo, ¿harías Nippon Kempo? No creo que... Qué buena arrastrada se pegan y qué buenos patines. No, está fuertísimo. Anuncian la carrera del América, la de este año. Recordemos que a partir de el año pasado el América ya organiza su propia carrera. Estamos viendo precisamente este GIF que es con el que está promocionando la gran carrera. Es el domingo 15 de octubre a las 7 de la mañana. Ya están abiertas las inscripciones por si usted quiere participar. Es de 10 kilómetros y la llegada es en el Estadio Azteca. Los americanistas son tan faroles, pero tan faroles, que seguramente aunque no corran, ahí está. Uno ya está aquí alzando la mano, que te apuesto que no corre ni 100 metros, pero ya va a estar ahí el 15 de octubre. Lo hacen en esta fecha porque recordemos que el aniversario del club es el 12 de octubre. Entonces es como para doble festejo. Esta causa que tienen de regalar 10,000 balones y aparte, pues festejar el aniversario de la América con este 10K que tiene como meta, o sea, o como atractivo la meta que es el Estadio Azteca. ¿Qué sigue? Decías del pin, ahora la carrera. ¿Qué viene? No, bueno, muñequitos del Piojo Herrera, yo creo, es lo que viene. Pero van a ser igualitos a Chucky, ¿no? Listo, Alex, es información deportiva. Gracias.